Todo el movimiento del comunismo utilizó en su momento una serie de ideas con las que la gente se siente identificada para inculcar al público otras ideas no relacionadas para manipularlas. Por ejemplo, el hecho de que se asocie con el ateísmo y otras prácticas que eso conlleva, que no son necesarias para las ideas fundamentales del sistema del comunismo con las que la gente se identifica. Y es que todo lo hacen así. No pueden decir un discurso que todo sea falso, porque todos podrían reconocer su falsedad y su maldad. En lugar de ello, utilizan un discurso de realidades y verdades que resuenan verdadero para cualquiera de lo que lo escuche, para introducir maliciosamente en algunas ideas que nada tienen que ver con el original, sino que van direccionadas al condicionamiento del que escucha. Ese es el modus operandi de las religiones, la política y los medios. Lo mismo es el caso del comunismo. Este último utiliza una idea innata de todo ser humano de igualdad, solidaridad y paz para explotación y manipulación por medio del poder centralizado. Hemos visto que como medio de doctrina y control mental, este sistema global propaga la satanización o muchas veces ridiculización de símbolos, ideas y herramientas de desarrollo espiritual del individuo. En la idea del cristianismo romano, por ejemplo, sobre las enseñanzas originales de Cristo existe tanta manipulación que las originales casi no son escuchadas ni practicadas por casi ninguno de los círculos organizados del cristianismo. Hace poco leí un artículo donde algunos historiadores debaten que toda la historia de Cristo fue inventada por la aristocracia romana, pero ahí planteo esta pregunta. Si los romanos crearon en su totalidad la figura de Jesús alrededor del siglo II, ¿por qué existieron tantas ramas del cristianismo y escrituras contemporáneas a los originales que fueron perseguidas y ocultas por los mismos? Si un hombre en cuya vida se basa la vida de Jesús no hubiese existido, ¿por qué van a existir al menos 32 escrituras que fueron denominadas ilegales en el mismo tiempo en el que fue inventado? No tiene sentido a nivel cronológico ni lógico. Si fuese el caso, hubieran transcurrido al menos unos años después del invento inicial para que empiecen a aparecer las ramas esotéricas del mismo, y no viceversa. Algunas escuelas, como la del discípulo Tomás en India, incluso preceden el cristianismo romano. Todo lo tergiversan y luego crean tanta confusión alrededor de que del final el significado queda perdido. Nos quedan solo nuestros propios medios para discernir qué es real y qué es ilusión en todo este embrollo. En estos videos lo que hago es precisamente eso, exponer mi punto de vista como tesis para ver la respuesta como mi propio proceso interno de conocimiento. En el caso de los evangelios disque prohibidos de Jesús, él habla mucho acerca del reino de los cielos. Pero si googleamos The Kingdom of Heaven en inglés, nos encontramos con una película de Hollywood, donde expone la cara oculta de la religión organizada de las cruzadas, con una satanización del mensaje de Cristo. El nombre, por otro lado, me parece una crítica de la utopía judio-cristiana de Israel como tierra sagrada o reino de los cielos en la tierra, pero en realidad creo que al nombrar la película de esa manera es estratégico en la lucha contra la información que vale la pena saber y parte de lo que ocultan a plena vista sobre la histórica relación de conquista cristiana, judía y musulmana, especialmente entre el Imperio Británico e Israel. Pero eso es pantalla de humo sobre el concepto crucial del reino de los cielos. Creo que es esencial para empezar a comprender las escrituras cristianas y describe un estadio mítico de la conciencia donde no tiene necesidad alguna, es la paz interior. Y Jesús dice una y otra vez, el reino de los cielos está en tu interior, o el reino de los cielos está aquí y ahora pero no pueden verlo. Pero si uno busca información, en ese caso en inglés, The Kingdom of Heaven, que es la traducción directa de eso, y con la primera información que te topas es con lo de esa película y un sinfín de imágenes sangrientas de la misma. En español, tal vez te topes con eso de la película y también con mucha información ortodoxa de ese concepto, que también engaña un poco, o mucho. Hay que realmente indagar en diversas fuentes lo más genuinas posibles para profundizar en ese concepto del reino de los cielos. Se puede decir que esas ideas preceden la corriente de pensamiento de Lacan y Freud, porque ya en ese entonces, hace 2000 años, Jesús hablaba del concepto de falta y la búsqueda del ser humano en ese estadio mítico en el que se encontraba antes de nacer, antes de existir, antes de la formación del sujeto, al estado de la búsqueda del vientre materno. Jesús le llamó el reino de los cielos. Es como guiarnos hacia adentro de la conciencia para buscar eso que nos falta, para indagar en ese sentimiento que queremos evitar porque duele, y por eso nos podemos a buscar permanentemente formas de entretenimiento. No queremos verlo, pero está ahí la búsqueda insaciable del ser, un vacío que nunca se llena excepto por lo real. Es muy fácil decir que cuando tengamos una casa o un carro, o cuando uno encuentre una media naranja, o cuando tenga sus hijos o una familia propia, ya ese vacío no va a existir, estaremos completos, pero eso solo para posponer el tener que lidiar con eso. El vacío no se llena con ningún objeto de deseo, ese es el mensaje de los Budas. Y es un mensaje tan verídico y palpable que lo vivimos día a día. Voy a hablar un poco del concepto del chivo expiatorio porque es
concepto fundamental en estos temas de, digamos, fortalecer el discernimiento entre lo que nos muestran y lo que nos puede ayudar en nuestro camino. El chivo expiatorio, o en inglés scapegoat, es un fenómeno que ha estado presente en el inconsciente colectivo durante miles de años, con su origen en los pueblos primitivos que empezaron a efectuar sacrificios, especialmente de cabras, ovejas y corderos, generalmente con la excusa de creer que eso nos pondrá del lado bueno de los dioses. Muchas veces estos sacrificios se extendían a seres humanos, incluyendo especialmente mujeres y niños. Pero en realidad el chivo expiatorio ha funcionado a las distintas culturas como medio para apaciguar la violencia que suele acumularse en toda sociedad por conflictos de intereses o injusticias cometidas, de manera que al sacrificar un chivo expiatorio, cada uno de los miembros presentes asocia inconscientemente dicho sacrificio como medio para canalizar su ira hacia algo o alguien, y así esa ira no es canalizada en violencia hacia quien sea el culpable de su desdicha. Como en los pueblos primitivos, cuando se sacrificaba a una víctima aleatoria, muchas veces una mujer o un niño, y de esa manera se saldaban los pecados de toda la tribu, de manera que incluso los que habían cometido algún crimen eran perdonados, y los que no habían cometido ningún crimen ni nada. De esa manera se mantenía la paz, incluso más que en lo que se mantenemos actualmente, que son chivos expiatorios mandados por la élite. Las distintas culturas han desarrollado diferentes formas de canalizar la violencia con el arquetipo del chivo expiatorio. Por ejemplo, hay tribus rivales que resuelven sus conflictos en una batalla cada cierto tiempo periódico, hasta que alguien muera. Entonces termina la batalla y se respeta el ganador. De esa manera, un único individuo paga el precio de los pecados de toda una tribu. Por así decirlo, esto no solo mantiene la paz entre las dos tribus, sino que lo hace dentro de la misma tribu por el mismo mecanismo inconsciente que conlleva el chivo expiatorio, quien recibe la proyección de quien paga por toda injusticia. El hecho de que el chivo expiatorio sea un inocente de los conflictos que justifican su sacrificio es un concepto clave en el mismo. Esto debido a que si alguien es culpable de algo que merece su muerte según la moralidad en vigencia, la gente no proyecta sus conflictos inconscientes en el mismo, o al menos lo hace de un grado mucho menor, ya que la razón por la que se sacrifica es justificable por los actos que él mismo cometió. Pero si el sacrificio es de un inocente, cada individuo proyecta toda culpa en el mismo. Esto sucede porque por efectos de disonancia cognitiva, cada involucrado u observador del sacrificio debe justificarse ese acto de alguna manera a sí mismo para poderlo efectuar, apoyar o permitir. Esto me lleva al caso del cristianismo, cuya doctrina sostiene que el sacrificio del inocente Jesús, el Nazareno, sucedió como medio para limpiar los pecados de la humanidad. O como usualmente se dice, Jesús murió por nuestros pecados. Así, desde el punto de vista político, Jesús fue el supremo chivo expiatorio, que se ha utilizado como tal durante más de 2 milenios. Pero el concepto de Jesús murió por nosotros es mucho más profundo de lo explicado bajo el concepto de chivo expiatorio, ya que entramos en el mundo de la conciencia en sus múltiples dimensiones. Menciono múltiples dimensiones porque ese aspecto tiene un impacto gigantesco en el inconsciente de la humanidad, en varios niveles, por así decirlo. A nivel personal nos dice que debemos dejar ir el pasado y dejar de identificarnos con nuestras acciones pasadas para poder vivir el potencial de lo que podemos llevar a ser como individuos. Dejar ir el pasado es necesario para la salud mental y espiritual. Esa creencia del cristianismo puede ayudar a muchos a lograrlo, porque nos dice: eres hijo de Dios, eres digno de Él, que es compasión, amor y perdona todo pecado. Otro nivel es el del colectivo. Vivimos en un mar de pensamiento en el que el pensamiento y la acción de un individuo tienen un impacto en todos, ya que estamos interconectados. Cuando alguien siente dolor, desesperanza, miedo u otros estados negativos de conciencia, esa es la cualidad de energía que se está aportando a la humanidad. Y el sufrimiento del mundo entero es mayor debido al sufrimiento de uno solo. Cuando un ser deja ir su propio sufrimiento y su energía es puro amor, que es la esencia del ser, el sufrimiento de la humanidad entera es menor debido a ese acontecer. Como dijo Francisco de Asís, toda oscuridad del mundo no puede extinguir la luz de una sola vela, que según mi comprensión es la expresión metafórica para todo el sufrimiento del mundo, no puede manchar el amor de un solo ser que lo ha reconocido. Y es que el amor trasciende la muerte. Jesús deja ir su propio pasado en la cruz y logra el reconocimiento de la verdad suprema, lo que algunos llaman el segundo nacimiento, la iluminación, la conciencia búdica, etc. Así que por derecho es un maestro de la humanidad, un Buda, cuyo impacto trasciende la curvatura del espacio-tiempo, porque precisamente de eso es lo que se toma conciencia.
Ese es el nivel trascendental en el que vemos la existencia como un todo, donde todo como lo expresó Schrödinger, el número total de mentes es una sola. Podemos empezar a comprender el concepto de que el espacio-tiempo es una construcción ensoñada. Desde ese punto de vista, Cristo no fue un hombre que murió hace 2 milenios, sino que es una parte de cada uno de nosotros, en el presente, que ha despertado a su verdadero ser. Es una luz en el corazón de todo ser viviente, que tiene el poder de iluminar toda oscuridad, todo sufrimiento, todo pecado dentro de cada uno. Si permitimos que la luz manifestada en esa voz interior sea nuestra guía. En otras palabras, hoy en día cada uno tiene la capacidad de escuchar su voz interior con mayor claridad gracias al hombre que hoy llamamos Jesús o Yeshua, y esa voz es la del Cristo interior. Pero en realidad no es una voz que se escucha en palabras, es algo que se siente. La razón por la que hablo de esto es porque eso es lo que ha hecho la iglesia cristiana proveniente de Roma, mostrar a Jesús precisamente como chivo expiatorio. En Juan 18:14 leemos: Caifás fue quien le dijo a los otros líderes judíos: es mejor que un hombre muera por la gente, dejando claro el plan de utilizar un chivo expiatorio como método conocido ya hace 2000 años para calmar la violencia que se estaba acumulando en Jerusalén en el primer siglo en forma de revolución contra Roma y la jerarquía sacerdotal judía del momento. Este concepto de Jesús como chivo expiatorio de la humanidad es la punta del iceberg del significado de ese acontecimiento, y de esa manera se degrada el arquetipo espiritual del Mesías a su más bajo nivel, teniendo en cuenta que, hablando de la conciencia, los niveles superiores se encuentran en las profundidades, no en la superficie. Utilizando el conocimiento que se tiene sobre el efecto del chivo expiatorio, la crucifixión de Jesús ha sido utilizada durante milenios como un dispositivo más para calmar la violencia de las masas. Dentro del contexto de la matriz de información falsa con la que sostienen el paradigma mental actual, es necesario empobrecer al ser humano, humillarlo y mantenerlo ignorante, porque de otra manera no se podría manipular y controlar las masas como se ha venido haciendo hasta hoy en día. La imagen en burla de Jesús como chivo expiatorio domina la simbología ocultista que se centra en degradar el arquetipo de Cristo. Este arquetipo es de suma importancia para la humanidad, es por eso que se necesitan gastar muchos recursos para degradarlo y que no tenga el impacto que tendría de otra manera. En otras palabras, ocultan el verdadero significado para que la gente no reconozca su propia verdad espiritual, que empoderaría al individuo al grado de que sea prácticamente imposible ser manipulado. Todo esto ya era conocido para el siglo II después de Cristo, y podemos ver en el libro del Apocalipsis una descripción metafórica del anticristo, que será un lobo vestido de oveja, o sea, que se presentará a las masas como alguien que quiere el bien para la humanidad, pero en realidad es lo opuesto. Esto es lo que vivimos día a día con el complejo militar industrial y la gigantesca máquina de propaganda que son los discursos de los gobiernos e instituciones, religiones afiliadas, las noticias, shows de televisión, películas, la industria de la música, entre otros. Toda esa matriz de información gira alrededor del objetivo de incapacitar al individuo del pensamiento creativo fuera del paradigma aceptado socialmente y meterlos en cajas. La moralidad misma de la cultura es inculcada por la misma máquina de propaganda, pero es una moralidad falsa y con terribles huecos de sentido común. Un ejemplo claro es la doble moralidad del asesinato, donde es inmoral asesinar normalmente, pero es inmoral asesinar cuando es un mandato del gobierno. O las drogas naturales son ilegales, pero su contraparte artificial mucho más perjudicial no lo es. O llamarse a sí mismo cristiano pero no amar a su hermano, etc. Pero aparte de ese falso discurso somos humanos con defectos. No, no lo somos. Así como somos, fuimos creados por una inteligencia infinitamente superior a la que creó esa afirmación. Científicamente podemos hacer referencia a esa inteligencia cósmica que une el ADN de su entorno y multiplica un sinfín de formas en patrones reconocibles, como la serie Fibonacci y la proporción divina. Dentro de esa matriz de información condescendiente, la imagen del chivo expiatorio como medio de ridiculizar a Cristo y admitir la alianza a la energía del anticristo domina los medios, además de ser el centro de rituales satánicos, donde son los que están en los círculos de poder, cometen asesinatos a pequeña y a gran escala, pero culpan a un inocente que cumple el papel de chivo expiatorio en el ritual. Las operaciones bandera falsa son un ejemplo de esos rituales, donde siempre se asigna un chivo expiatorio. Marcado el inconsciente colectivo, en esta última década murieron cientos de inocentes y miles, y se culpa un chivo expiatorio musulmán, no solo burlándose de la enorme ignorancia de las masas con la simbología del chivo expiatorio, sino creando también una imagen satanizada del Islam, cuyos principios son antagonistas
a los principios satánicos que rigen la matriz actual. Por ejemplo, en el Islam, el derecho a un hogar es inviolable, así como la prohibición del cobro de impuestos sobre préstamos, entre otros conflictos que rompen el discurso capitalista imperialista. Este patrón de crear un conflicto, inventar un chivo expiatorio conveniente y proponer una solución por la cual se crea el conflicto en primer lugar, es el ritual en el que el chivo expiatorio cumple el papel de burla de Cristo interno de todos nosotros. Es un ritual de sangre y fuego por dentro y fuera, satánico en esencia.